Muy buenas noches a todos los que nos están oyendo, los que nos van a ir más adelante. Vamos a iniciar con el conversatorio de Red Entrenador, ¿ya? Hoy el conversatorio va a tratar de psicología y kinesiología deportiva en deportes individuales y colectivos, ¿ya? Hemos tenido un pequeño problema con nuestra psicóloga, que es Pamela Villanueva. Ella nos iba a hablar sobre la psicología en estos deportes, pero tuvo un problema de fuerza mayor, de carácter familiar. Así que, bueno, se preparó todo, estaba lista, pero hace pocos días nos dijo que no podía, así que para que la disculpen. Quizás más adelante ella va a hacer un pequeño material o va a exponer de lo mismo que ya tenía preparado, pero para que nos perdonen a nosotros como red entrenador y darle un gran saludo a Pami, y espero que no sea nada tan grave, ¿ya? Sí está con nosotros Víctor Soto, que está ahí en la imagen, con Aldo Díaz. Víctor Soto es kinesiólogo, tiene un diplomado en Ciencias de la Actividad y Salud. Él nos va a hablar sobre las lesiones más recurrentes en los deportes, ya sea individual o colectivo, cuáles son los deportes más recurrentes de cada deporte. Y también está Aldo Díaz, que es kinesiólogo también, y aparte es entrenador profesional de fútbol, que él se va a enfocar más en el rol del entrenador, o sea, del entrenador, el rol del kinesiólogo en un equipo deportivo, cuáles son sus funciones y cuáles son los cargos que se le delegan a él. Entonces el primer exponente va a ser Víctor. Vamos a esperar que su pantalla se ponga el power para que nos empiece a hablar de su tema. Vamos a esperar un poquito que se refleje el power. Y entonces doy el pase a ti, Víctor, para que nos expliques de qué se trata lo que nos va a exponer. Cuando quieras nomás, Víctor. Está silenciado para que actives tu micrófono. Ahí sí. Ahora sí, Víctor. ¿Escucha bien? ¿Fuerte y claro? Te escucha, Víctor, sin problema. Perfecto. Bueno, Patricio, gracias. Saludar a todos los que están siguiendo la transmisión o los que van a ver después el video en YouTube o en nuestras redes sociales, en las plataformas de Red Entrenador. Así que bueno, como bien lo decía Patricio, recién nosotros vamos a hablar hoy día de lesiones. Vamos a hablar de kinesiología, vamos a hablar de deportes individuales, vamos a hablar de algunas lesiones relacionadas con la práctica deportiva propiamente tal. Así que nada, vamos a ir conversando a poquito algunos temas que pudiesen ser de su interés, pensando en la vuelta a la actividad física, post pandemia, post cuarentena. Ya muchos están haciendo deporte, entonces por ahí pueden pasar algunas lesiones y pudiese ser alguno de los casos, de los ejemplos que vamos a ir conversando. Bueno, Víctor es mi nombre, Víctor Soto, ya lo mencionó, kinesiólogo, así que vamos a conversar de kinesiología hoy día. Lo primero que vamos a conversar es el rol del kinesiólogo en base a la actividad física, en base a los deportes. ¿Qué es lo que hace el kinesiólogo propiamente tal? Que muchas veces, a veces no se sabe que hay un médico en el equipo, o a veces, muchas veces en deportes individuales está el deportista, tiene su preparador físico o tiene su director que lo guía y todo lo demás, pero también hay un equipo por detrás donde también está la nutricionista, ¿cierto? Donde está el kinesiólogo, el paramédico, el médico, un equipo. Propiamente tal, si nosotros hablamos del kinesiólogo, siempre nosotros vamos a hablar de una promoción de la actividad física, ¿ya? Eso a un modo amplio, siempre la actividad física va a ser nuestra herramienta y sobre todo en el deporte, la buena aplicación en este caso de la técnica deportiva, de la ejecución de los movimientos, va a ir ligado a que el deportista, digamos, se mueva bien, ejecute bien, y de esta forma nosotros vamos a dar paso al segundo cuadrito que tenemos acá a la derecha, que es la prevención de lesiones. Entonces, esto va muy de la mano, porque muchas veces si yo ejecuto algún movimiento de mala forma,
puedo tener el riesgo a que tenga una lesión, ya sea esta lesión por tener una carrera, por correr de mala forma, por tener una pisada que no sea correcta, tal vez puedo tener un desbalance muscular que me pudiese llevar a cargar más una extremidad que la otra. Por lo tanto, hay diferentes factores que obviamente nosotros, en base a la actividad deportiva que se realiza, nosotros ponemos énfasis en esta prevención de lesiones mediante una evaluación. En el caso de que el jugador, el deportista, venga con alguna lesión posterior, que venga arrastrando una lesión, muchas veces nosotros también hacemos este seguimiento a estas lesiones, para poder ver cómo se fue reintegrando post lesión. Entonces, ya hemos conversado de alguna arista, hablamos de actividad física propiamente tal, hablamos de una buena ejecución y a la vez tener una prevención de estas lesiones, ¿ya? Y posterior una evaluación o un seguimiento en el caso de que el paciente haya sufrido una lesión a posterior, venga arrastrando una lesión o tenga una lesión nueva y esta misma lesión nosotros nos vayamos viendo cómo lo vamos integrando, obviamente haciendo un trabajo con el preparador físico, con el director técnico, dependiendo la actividad, el calendario deportivo que tenga cada persona. Bien, por otra parte vamos a hablar del reintegro deportivo, que es cuando ya tenemos un poco más al deportista en una fase más avanzada, cuando ya lo estamos reincorporando a su actividad propia, a un entrenamiento un poco más específico, ya llevado netamente a la competencia. Entonces ahí también nosotros jugamos un rol importante en base a la lesión que pudiese haber arrastrado y ver qué tanto recuperó o si todavía falta algo por recuperar. Y por último, el último punto que puse acá a la izquierda, que es la rehabilitación, que ya suena muchas veces rehabilitación, suena por ahí a una lesión, a que yo estoy enfermo de algo, estoy lesionado de algo, ya un poco más complejo. Y también es importante mencionar, pues claro, reintegro deportivo puede ser muchas veces cuando yo ya estoy recuperado y yo tengo que volver a la actividad física. En el caso de la rehabilitación es todo este proceso en donde el deportista sufre la lesión, pasa por el equipo médico, pasa por imagenología, tiene una imagen, tuvo una fractura, tuvo un E15, entonces nosotros con esa imagen tenemos un examen y a partir de ese examen nosotros tenemos toda una rehabilitación, tenemos un proceso en el cual el deportista vamos teniendo diferentes objetivos, en donde se van cumpliendo, se van logrando y a partir de eso, cuando esos van dando paso a, viene la parte ya del reintegro deportivo que ya es poner a punto al deportista para que ya entre en competencia. Continuando, deportes. ¿Qué deportes pudiésemos hablar de deportes individuales? Más adelante Aldo va a hablar de deportes colectivos. En este caso yo voy a hablar un poquito de deportes individuales. Bueno, ahí tenemos las imágenes. Tenemos tenis, tenemos atletismo, golf, ciclismo y natación. Si bien muchas veces algunos de estos deportes no son deportes muy masivos, pero a veces yo puedo sí realizar algunos de estos deportes tal vez de forma ocasional. Se está dando mucho el tenis, cada vez se está jugando más tenis. Y por ahí yo nunca jugué tenis a lo mejor en mi infancia y ahora tengo los medios, porque obviamente que por medio hay que tener los implementos para poder realizar este deporte. Entonces me pongo a jugar tenis, pero nunca jugué antes, entonces, por lo tanto no conozco el gesto técnico, no sé ubicarme en la cancha, no sé si tengo que hacer un calentamiento, tengo que elongar, no tengo que elongar. Empecé a jugar tenis y me empezó a molestar el codo. ¿Por qué será? Empiezan estas dudas. Lo mismo pasa con el atletismo, a veces la carrera no es la más eficaz. En el caso del golf, las personas que se dedican a jugar golf también pudiese doler el codo. En otro sector, que lo vamos a conversar igual más adelante, el ciclismo, tengo que tener cierta capacidad, tengo que tener cierta resistencia si quiero hacer ciclismo. ¿Qué tipo de ciclismo voy a hacer? Entonces, también son deportes individuales, como también lo es natación y que natación, bueno, a pesar de que nosotros estamos hablando de deporte, llevándolo a la parte más de salud, es una indicación que se está dando mucho por médico traumatólogo, en personas con fibromialgia, con lesiones lumbares, se está indicando mucho la práctica de la natación o de trabajo en piscina. Entonces, por ahí también tengo que saber, bueno, ¿qué lesión pudiese sufrir en piscina? Si a veces paso de la raya, digamos,
con lo que son mis límites, tengo que también saber conocerme y saber cuáles son mis capacidades. Bueno, pasando ya a lesiones comunes, yo creo que esta es una de las comunes que podemos encontrar, que es el clásico esguince de tobillo, ya que no solamente el esguince se puede dar en tobillo, sino que el esguince se puede dar en todos los lugares del cuerpo donde nosotros tenemos ligamentos, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del ligamento? El ligamento, la función principal es poder dar estructura, en este caso, a la articulación. Por lo tanto, si yo tengo ciertos ligamentos en mi tobillo, los ligamentos son los que a mí me dan esta estabilidad. Los ligamentos tienen esta virtud que son elásticos. Bien, frente yo a cualquier traumatismo, a una caída, a un impacto, el ligamento a mí me va a dar, digamos, se va a extender y luego va a tener la capacidad de poder volver a la misma posición. Por lo tanto, este clásico movimiento que nosotros vemos acá en la imagen donde vemos que dice inversión o eversión, son los movimientos cuando yo me puedo esguinzar el pie. Te pongo un ejemplo, estoy jugando tenis, comienzo, realizo el saque, voy a la malla y la pelota va alta. Doy un salto y cuando caigo al piso, puedo caer con el pie en una de estas dos posiciones, en inversión o en eversión. Entonces, en ese momento, yo doblo de forma brusca y mi pie vuelve a la posición. Pero en ese movimiento brusco pudo haber sido que tu ligamento no dio lo suficiente y se inflamó. Entonces ahí es cuando nosotros pasamos a conversar estos grados del E15, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, tuve un E15, o viene con la orden del médico y dice, bueno, hay un E15, pero no sabemos grado 2, grado 3. Entonces, ahí la importancia obviamente, del examen, que te lo va a dar, te lo va a decir, y aquí nosotros en la imagen que tenemos acá a la izquierda, tenemos el ligamento, el talo fibular anterior, que es uno de los más comunes que se lesiona. En la primera imagen tenemos el ligamento sano, con todas sus fibras, todo normal, perfecto. En la segunda imagen, tenemos un E15 que sí, un ligamento que se ven algunos puntitos. Estos puntitos a mí me hablan que yo tuve un traumatismo, que tuve un golpe, que me doblé el tobillo. Entonces, este sería un grado 1, que en el grado 1 yo me doblo, ¿cierto? Contra el piso, contra la superficie, pero solamente tengo inflamación, tengo dolor, y esto me va a durar un par de días, no más que eso. Luego, cuando yo paso un grado 2, es cuando yo ya tengo fibras rotas de este ligamento. No en un 100%, pero por lo menos puedo tener hasta un 50% de fibra rota, incluso más. Pero ya tengo alguna fibra rota. Y ya yo voy a tener una inflamación ya más importante. Seguramente que si alguno de ustedes ha tenido algún E15 alguna vez, no solamente tobillo, sino que de rodilla, de muñeca, etcétera, la inflamación es considerable. Un grado 3 ya tenemos en la última imagen, que es cuando ya hay una rotura, digamos, completa de este ligamento, o por lo menos de un 90% hacia arriba. Entonces, uno de los ejemplos en la Copa América, cuando Chile jugaba con Argentina, me acuerdo a Alexis le dieron un pisotón y a los días siguientes subió una foto ahí al Instagram de su pie y bueno, ahí su pie se veía como las imágenes que nosotros tenemos acá abajo de la presentación, que se ve un pie con edema, edematoso, ¿cierto? Este medio morado, el pie va a pasar por morado, medio verdoso, y que es parte de, porque digamos que es un edema por los ligamentos que se lesionaron, ahí hay células que ya están muertas, ¿cierto? Hay sistema inmune que está regenerando. Entonces ahí se va haciendo un barrido a posterior, a medida que van avanzando los días, se va haciendo un barrido interno en donde se va filtrando y el pie va cambiando de color. Pero normalmente así queda, y seguramente que si alguno de ustedes ha tenido algún E15, muchas veces el E15, sobre todo el de tobillo, que se inflama mucho, se inflama significativamente, se quedan como las imágenes que están ahí. Seguimos avanzando. Bueno, E15. Bien, otra de las lesiones que pudiésemos tener en la carrera, qué sé yo, voy en una carrera de 100 metros plano, en esa que voy corriendo siento el típico que me tiran una piedra, o que yo siento un sonido atrás cuando voy corriendo, voy en la bicicleta y sentí como que alguien me tiró un piedrazo en la pierna y miro para atrás y no hay nada. En ese minuto es cuando se provoca este desgarro, ¿ya? Y que los desgarros también los podemos clasificar en 3 niveles, ya de forma sencilla, donde tenemos un grado 1, que tenemos
cierta parte con una rotura muy leve. Cuando ya hablamos de un grado 2, hablamos ya de por lo menos un 50%, la mitad de las fibras, y un grado 3 cuando ya tenemos un desgarro ya completo en este caso. Ya, obviamente aquí nosotros en la imagen vemos unos vientres, los desgarros nunca, digamos, no sé, te pongo un ejemplo, el isquiotibial es difícil que sea todo el isquiotibial, siempre son fibras musculares, obviamente va a depender de la intensidad, de cuándo yo me lesioné, qué tanta carga yo tenía en el momento de, pero siempre son fibras musculares, entonces estas son fibras musculares que ahí se ven que están desgarradas, o vientres musculares. Bien, y acá, bueno, a la derecha tenemos imágenes que seguramente que si tú has tenido algún desgarro en algún minuto, se va a poner así, la piel, que es muy común. Y también va a pasar similar a lo que era el E15, porque también tú vas a tener un edema. Digamos que el músculo es muy irrigado, tiene mucha circulación de sangre, por lo tanto, ahí hay un constante trabajo del sistema inmune, del músculo, en que se va regenerando, por lo tanto, hay un intercambio de células que va regenerando ese sector y por eso se pone un edema. Entonces, seguramente que si tú sentiste este pinchazo cuando ibas corriendo y a los días posterior empieza a cambiar de color, seguramente tú tienes un desgarro. Así que esas son como algunas imágenes como para que puedan tenerlo ustedes de referencia y si te ha pasado seguramente que se te viene mucho en la cabeza estas imágenes. Otra de las lesiones comunes, lo conversábamos hace un rato cuando hablábamos de tenis o cuando hablábamos de golf, es la epicondilitis o la epitrocleitis. ¿Ya? Esto es cuando nosotros nos vamos a estructuras un poquito más específicas del codo, pero a modo simple cuando hablamos de una epicondilitis hablamos de la parte externa del codo. Si nosotros dejamos el dedito pulgar hacia arriba y nos vamos acá al codo, acá tenemos el epicóndilo, en la parte de afuera del brazo. Y cuando hablamos de la tróclea, hablamos de la parte interna del brazo. Por lo tanto, estas son lesiones muy recurrentes, sobre todo en el tenis, se da mucho el tema de la epicondilitis, o muchas veces que se le llama codo de tenista o codo de golfista en el caso de la epitrocleitis. ¿Y qué inflamación? En este caso hay inflamación de qué? Del tendón, digamos la musculatura del antebrazo, que llega a unirse a estas zonas del hueso, a estas zonas del codo, que se inflaman. ¿Se inflaman por qué? Por una carga de peso excesiva, puede ser por movimiento repetitivo. Entonces muchas veces si yo por ahí no realizaba deporte o estaba con el tema de la cuarentena y no venía haciendo deporte y ahora ya me empecé a juntar con mis amigos, empecé a practicar tenis y claro, yo estoy ejecutando y obviamente voy a empezar a sentir presión, porque claro, estoy trabajando con la muñeca apretada, sosteniendo la raqueta y dando este movimiento, estoy trabajando con el codo, por lo tanto se van a resentir todos estos tendones que no estaban acostumbrados. Por lo tanto sería importante yo poder partir con todas estas actividades físicas, con todos estos deportes de manera progresiva, de menos a más. Y bueno, más adelante también lo vamos a conversar que hay gran importancia de la elongación, que también lo vamos a conversar. Por otra parte, hablamos de la epicondilitis, hablamos de la epitrocleitis ahora, que en este caso este movimiento del golf, que en este caso el típico movimiento que va con el palo de golf hacia abajo, y en este caso la parte interna del codo es la zona más expuesta, y que pasa algo similar con la epicondilitis, digamos que es la inflamación del tendón, pero el que está por la parte interna del codo. Y que también se da por lo mismo, repetición, carga excesiva, por ahí puede ser un gesto técnico no correcto que también me pudiese estar provocando la lesión. Bueno, pasamos un poco a lesión de pie, en este caso que también es muy común, que se da mucho en los corredores, que todo obviamente que post pandemia o post cuarentena más bien dicho, tú te pones a correr y todo lo más porque quieres bajar de peso, ¿cierto? Quieres hacer ejercicio cardiorrespiratorio, variados nombres que se le entregan a este tipo de deporte, que uno se pone a correr, ¿cierto? A entrenar para poder disminuir de peso, pero muchas veces la técnica no es la correcta, muchas veces el calzado tampoco acompaña mucho, el sobrepeso pudiese afectar también a esta lesión que se da en la planta del pie. Nosotros tenemos el músculo plantar, que es un músculo bien, bien plano, chato, ¿cierto? Que también tiene una grasita también que nos ayuda a amortiguar en la zona plantar. Por lo tanto, muchas veces esta lesión frena muchos deportes,
porque claro, es mucho dolor sobre la planta. Muchas veces yo puedo llegar a inclusive no caminar un par de días o a cojear porque tengo mucho dolor en la zona plantar. Muchas veces, dependiendo obviamente el pie de cada persona, pero muchas veces también parte del talón, también tal espolión, digamos, en esa zona, que es zona ósea que empieza a cargar sobre esta planta. Por lo tanto, obviamente que ese cargar, sumado a la repetición de que yo, por ejemplo, hoy día hice un entrenamiento, corrí 10 kilómetros y hace 6 meses que no corría 10 kilómetros, obviamente que mi cuerpo lo va a sentir, mi planta, los pies lo va a sentir, porque puede ser que en esos 6 meses yo subí de peso, eh, por ahí subí de peso y había una oferta buena y además de eso cambié de calzado, partí con unas zapatillas nuevas y me fui a correr 10 kilómetros como lo hacía 6 meses atrás. Entonces obviamente que los pies lo van a sentir porque tienen que llevar todo el peso del cuerpo. Por lo tanto, esta es una lesión que se da mucho en corredores, principalmente porque tienen una gran repetición y una carga, entrenan mucho, corren mucho. Entonces, esta zona obviamente que se inflama, hay una inflamación y esa inflamación en definitiva te da mucho dolor y te limita a poder seguir practicando el deporte, el correr y todo lo demás. Bueno, pasando ya a lo que es la elongación, esta imagen, bueno, habla un poquito de diferentes tipos de elongaciones, ¿ya? Muchas veces nosotros conocemos la clásica elongación de que voy, me tiro al piso, voy con las dos manos adelante, que no se me vuelven las rodillas, qué sé yo, o voy atrás, o estiro los brazos y me quedo ahí 15 segundos, 10 segundos, y luego cambio. Bueno, cosas importantes. Lo primero es saber que existen, por lo menos hoy día vamos a conversar de dos elongaciones, la elongación balística y la estática. La balística se va a recomendar anterior a la práctica deportiva, es decir, yo antes de correr los 100 metros planos, antes de ponerme a jugar tenis, qué sé yo, hago en este caso el calentamiento previo, inclusive mientras yo voy haciendo el calentamiento previo, yo pudiese estar realizando elongación balística. La elongación balística es cuando yo voy al segmento y vuelvo, no me quedo allá pegado, voy a elongar los isquiotibiales, voy a elongar el cuádriceps. Por ejemplo, veamos la imagen primera o la segunda imagen. En este caso, esta chica va con la mano sobre el pie, pero no se queda estática, sino que la pierna va arriba y la pierna vuelve, va arriba y la pierna vuelve. Es decir, yo voy con el brazo a tocar, toco y vuelvo, toco y vuelvo. Entonces, de esta manera, yo el músculo lo estimulo, lo preparo antes de ir a la deportiva. No lo relajo en un 100% como pudiese ser una estática, que la estática es la común y corriente que todos conocemos, que es la clásica que yo voy a elongar y me quedo en el segmento y ahí empiezo a contar y todo lo demás. Entonces se recomienda que antes de la actividad física yo haga esta elongación balística. Voy al segmento, vuelvo, voy y vuelvo. Entonces de esta manera yo preparo al músculo. Y posterior a la actividad física yo pudiese pasar a hacer esta elongación estática, en donde efectivamente yo en este caso ahora voy al segmento y me quedo, voy al tobillo y me quedo ahí en el tobillo. En este caso, ¿cuánto tiempo yo debiese poder elongar? ¿Cuántos segundos? Ojalá 30 segundos por lo menos, ¿ya? Se dice que para que sea una elongación efectiva y que realmente llegue la estimulación al músculo, al tendón, para que yo pueda relajar esta musculatura por lo menos 30 segundos por segmento. Entonces, si yo voy a elongar isquiotibiales, voy a la pierna, voy al tobillo abajo, me quedo 30 segundos pie derecho, 30 segundos pie izquierdo, ojalá 30 segundos, ojalá más que ese tiempo. Pero obviamente que eso va a depender de la elongación que cada persona haga y del deporte que cada uno haga. Pero alguna recomendación sencilla en este caso sería antes de actividad física, calentamiento, ¿cierto? Elongación balística, posterior al ejercicio, elongación estática. Entonces, de esa manera también nosotros podemos prevenir lesiones, ya que es bastante importante. Bueno, eso ha sido la presentación de mi parte, así que te doy el pase, Patricio, para que pase Aldo. Me imagino que al final vamos a tener algunas preguntitas por ahí, así que por mientras, si es que la gente va dejando sus preguntitas, al final de la presentación vamos a ir resolviendo las dudas que pudiesen haber quedado por ahí. Víctor, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy interesante y son lesiones que yo creo que todos los que hemos hecho deporte alguna vez la hemos tenido. Y siempre es bueno saber un poquito más sobre el tema. Así es. Eh, Te voy bueno, a dar vamos a hacer unos...
¿Cómo? Dime. Te voy a dar el pase. Ya. Ahí estamos. Mientras preparamos la presentación de Aldo, vamos a enviar Perfecto. unos saludos de Facebook, ya que el de la gente que nos está viendo, a Carmenza, que nos ha seguido en varios de nuestros conversatorios, que está en Antofagasta, así que un saludo para Carmenza, a Jorge Morel igual, que es fans de Aldo, que lo está esperando con mucho entusiasmo, dice por Facebook. Maravilloso. Un saludo igual a Jorge. También recordarles que hemos hecho más conversatorios de este tipo, ya en diferentes áreas de la actividad física y el deporte, que los pueden ver en la página de Red Entrenador, o por YouTube, o por Facebook, redentrenador.com, que también se llama así en Facebook y en YouTube. Los que están viendo igual esta presentación, si las pueden compartir, ¿ya? Lo harían un favor para que más gente vea nuestro contenido. Si es que les gusta a ustedes, pueden compartirlo para que más gente los vea. Y así podemos hablar en un futuro a temas que les interese, para ver qué temas son importantes, qué temas podemos hablar más adelante. ¿Se ve? Sí, sí se ve, Aldo. Ya, maravilloso. También decirles que iba a estar Pamela con nosotros, pero por motivos de fuerza mayor no pudo estar, así que lo que iba a presentar ella quizás lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Y no sé si estás listo ya, Aldo, ¿estás preparado? Sí, estamos preparados, estamos listos ya. Démosle nomás. Ya, entonces los dejo con Aldo, que va a hablar sobre igual el tema de kinesiología en los deportes colectivos. Adelante, Aldo. Vale, Pato, muchas gracias. Voy a aumentar esta cosa. Me avisan si se ve, porfa. Si ya está grande. Se ve, Aldo, se ve bien. Ya, perfecto. Dale, no. Muchas gracias, Pato. Bien, quiero añadirme a lo que dijo Pato sobre Pamela. Quiero mandarle un gran saludo sé que tuvo un problema personal. Espero que no sea nada grave y que pueda estar con nosotros pronto en algún conversatorio o alguna cosa que ella exponga. Es un exponente súper bueno del grupo y nos ha hecho crecer y le tenemos harto aprecio. Así que mi más grande saludo a ella y que esté muy, muy, muy bien. Con eso también me quiero aprovechar de disculpar si me pueden escuchar un poco gangoso, un poco congestionado. Estoy con alergia, soy alérgico desde septiembre hasta enero de todos los años de mi vida. Así que si en caso de que pare y ponga el micrófono en silencio es porque me estoy limpiando un poco mi nariz, ¿ya? Pero esas son cosas más de la vida. También aprovechar de darle saludo a Jorge Morel, un gran tipo, KM, lo conocemos como KM en el club donde estoy yo dirigiendo junto a un amigo, Retoque FC, también es kinesiólogo, así que sabe harto del tema. Un gran saludo y un abrazo para él. Bien, como lo hablamos en el inicio, mi tema es el rol del kinesiólogo en deportes colectivos. Ya el Víctor habló muy clarito sobre los deportes individuales, sobre las lesiones que pueden ocurrir, así que yo voy a pasar ahora a hablar sobre esto. Mi nombre, ahí está mi foto, mi nombre es Aldo Díaz Silva, soy kinesiólogo de profesión y entrenador profesional de fútbol también. Para quien quiera contactarme por cualquier cosa, aquí están mis dos correos, el correo más personal que es el Gmail y el correo institucional de nuestra página web, aldoentrenador@redentrenador.com. Bien, procedo entonces a hablar del tema que me tocó hoy día. Perfecto, lo primero que quiero tocar de esto es que un kinesiólogo, una persona en realidad, que trabaja en el deporte, no solamente los kinesiólogos, esto se puede extrapolar a entrenadores, a deportistas, a paramédicos, a enfermeras, a médicos, a utileros, a preparadores físicos, a periodistas también. Quien trabaja en el deporte tiene que tener estas cualidades, estas 5 cualidades. Lo primero es amor a lo que hace, amor al deporte, amor no sé, al fútbol, amor al básquetbol, amor al voleibol, amor al atletismo si son deportes más individuales como lo que habló Víctor. Es lo primero, a través del amor, lo que viene después, los otros puntos que quise recalcar, va a ser mucho más fácil de tener y no van a haber dificultades en poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque lo primero es tener un conocimiento sobre el deporte, conocer en dónde estoy parado. Si estoy, por ejemplo, en un
ámbito futbolístico. Voy a aprovechar también de hablar un poco de mi experiencia profesional, que creo que puede ayudar harto en apoyo a esta presentación. Si estoy trabajando en el ámbito futbolístico, si estoy trabajando, por ejemplo, en ballet, que también se puede ver como se puede ver como arte, pero también es un deporte, hay que conocer dónde uno está parado, conocer principalmente cosas como la técnica, sobre todo la técnica, porque es muy distinto tratar con un bailarín, tratar con un basquetbolista, que tratar, por ejemplo, con un futbolista. Ocupan de distintas maneras su cuerpo y hay una musculatura que responde de otra manera. Entonces hay que tener esa conciencia de saber muy bien en qué deporte estamos metidos. Y no solamente eso, también conocer su reglamento. Por ejemplo, en el fútbol, uno puede entrar a la cancha a atender a un jugador solamente con la autorización del árbitro. Uno no puede entrar porque el entrenador te diga, entra. No, porque si yo entro y el árbitro me ve entrando sin su autorización, me pueden expulsar. Entonces eso hay que tener en consideración. En el ballet, por ejemplo, donde también tuve el placer de trabajar, ahí es más, un poco cuando se lesiona a alguien, hay que, de repente se abren espacios para entrar, pero hay que ser un poco más, hay que tener mucho tino para meterse ahí, hay que saber más o menos los espacios y los tiempos de las obras. ¿Qué otra cosa más? El compromiso, aquí voy con el compromiso. El deporte en sí requiere de mucho tiempo y requiere de mucho tiempo sobre todo en los fines de semana y en los feriados. Pasa mucho que mucha gente deserta de los deportes, se aleja, por lo mismo, porque tiene que ir a trabajar un día sábado en la mañana, tiene que ir a trabajar para Semana Santa algunas veces, no es tan común eso. Tiene que estar un día domingo en la tarde en el partido, tiene que estar el día viernes concentrando. Entonces se pierden muchas cosas con la familia, con los amigos, que generalmente ellos en su vida cotidiana tienen libre de viernes en la tarde hasta el lunes ya, pero nosotros no siempre pasa eso. Entonces hay que tener un cierto compromiso y saber a lo que uno se mete, ¿no? Uno al tiro sabe que va a tocar de repente hacer sacrificio y no por ejemplo, no carretear en la noche de un día viernes, duele, pero se puede porque si a uno le gusta ya va a ser mucho más fácil. Empatía para con el deportista, empatía para con la familia. Hay que saber un poco que el deportista tiene un entorno, lo voy a hablar después. Entonces, esta empatía es necesaria para poder un poco saber lo que se puede estar sintiendo en el deporte. Hay muchos kines que algunos hemos practicado un deporte en específico, otros quizás son más primerizos, y no saben más o menos lo que se puede sentir con una lesión en un partido importante, o durante una función, o durante un entrenamiento. Entonces hay que saber más o menos tratar con eso, saber cómo se puede comportar una persona ante la frustración, sobre todo de saber que no va a poder hacer lo que más ama por mucho tiempo, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración y por lo tanto la empatía es crucial a la hora de poder crear una conexión con el deportista y con el cuerpo técnico. Y otra cosa importante, actualizarse. Constantemente hay que estar leyendo papers, libros, literatura bien actualizada, bien nueva, ojalá no más allá de 3 años atrás, 5 años atrás, sobre todo en el tema de los papers, los libros puede ser un poquito más tiempo, porque eso es lo importante de saber siempre cómo va variando las cosas. El fútbol, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, ha tenido muchos cambios en los últimos 20, 30 años. Entonces no es lo mismo conversar quizás con un kinesiólogo o un fisioterapeuta que trabajó en los 70 a con alguien que está trabajando actualmente. Van a haber muchas variaciones en los métodos de entrenamiento, en las tecnologías que se están usando para la rehabilitación. Eso tiene todo que ver con un tema de actualizarse y es responsabilidad de nosotros llegar a eso. De repente uno puede llegar más o menos asustado al trabajo en un equipo de fútbol, en un equipo deportivo, porque, porque claro, hay cosas que no manejamos, pero si uno va leyendo harto, eso ya no va a haber problema. Entonces, con estos 5 puntos que quiero recalcar, es importante para cualquier persona que trabaja en el deporte. Bien, como lo mencioné, el deportista es una persona y tiene todas estas cosas. Ha pasado mucho durante la pandemia que se está hablando mucho del paciente COVID. El paciente COVID acá, el paciente COVID allá. Tenemos esta cantidad de casos, esta cantidad de números, queremos bajar la cantidad de casos. Yo quiero hacer un stop ahí. Recordar, y para mí me parece aberrante que se hable solamente de números, porque en realidad esos números, cada persona de esas casi 600.000 personas contagiadas que han habido en el país y también en el mundo mucho más,
cada uno de esos números es una persona que tiene virtudes, que tiene defectos, que tiene actitudes, que tiene habilidades y que tiene emociones y que tiene relaciones con más gente. No es llegar y contar, hay 2 personas contagiadas, hay 2 personas lesionadas. No, es mucho más que eso. Entonces el deportista no es el futbolista, no es el basquetbolista, no es el tenista. No, es la persona que practica fútbol, es la persona que se dedica al básquetbol, es la persona que se dedica a jugar voleibol. Es más que eso. Y esa persona tiene, como dije, las virtudes que en relación a su comportamiento, a sus virtudes como persona, sus defectos como personas, todos tenemos nuestras mañas, tenemos nuestras cosas que nos hacen de repente que haya personas que no congenen con nosotros y está muy bien. Las actitudes, cómo la persona se comporta, cómo el deportista se comporta ante distintas situaciones, cómo se comporta a principio de temporada, cómo se comporta ante los buenos resultados, cómo se comporta cuando no hay buenos resultados, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las habilidades que tiene también un deportista. Pues, no me refiero aquí a si es muy bueno o si es muy malo. Me refiero también a conocer un poco el deporte, saber cuál es la posición específica de la persona que está haciendo ese deporte. Distinto tratar en el fútbol a un delantero con portero, muy distinto. Y también hay que saber que uno puede estar ubicado ya a nivel amateur o a nivel profesional, también a nivel juvenil o infantil. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y por supuesto las emociones, cómo la persona se reacciona ante momentos de impacto importante, una lesión grave, algo de felicidad, el recuperarse, si está muy ansioso, ¿no? Eso es relevante tenerlo en cuenta. Ya, así que teniendo todas estas cosas viene como un factor importante, lo van a saber y va a ser un punto súper relevante a la hora de llegar a trabajar. Y eso, como digo, extrapola no solamente a la kinesiología. Aspectos a considerar ya dentro en cuanto al deportista como su gente, como nivel más externo, ¿ya? El entorno que lo rodea, la familia. Muchos deportistas tienen representantes, muchos deportistas vienen con manías de antes, con entrenadores que le crearon algunas manías, que son buenas o malas. No quiero acá decir que son todas las cosas malas, sino que vienen con su cierta característica, su cierta influencia, por personas que le pueden decir, oye, yo creo que lo que tú tenías no es tan grave, lo que te dijo el kine no es cierto. Eso también puede venir a afectar el tratamiento. Y también esa persona tiene viene una historia por detrás. Puede ser ya un niño que viene entrenando desde el año anterior, puede ser un deportista que tiene 20 años y que viene entrenando desde que tiene 5, o sea, lleva 15 años de su vida entrenando todos los días y recién se está lesionando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, su historia, si es una persona que viene con triunfo o no. Y eso, triunfo se refiere mucho al nivel. El nivel de deportista, como lo mencioné anteriormente, es relacionado a si está de titular o no, si está a un nivel altamente competitivo o no, es importante saber eso. Y todo eso conforma a un deportista y para que se den cuenta que el deportista de todos modos es como la suma de sus partes y un poco más. Siempre hay algo más que agregarle porque finalmente son interacciones. Uno como persona es una interacción, entonces nunca podemos dejar de pensar de que lo que nos muestra alguien puede ser derivado por situaciones anteriores y eso siempre hay que averiguarlo. En lo que se llama anamnesis, por ejemplo, eso es vital a la hora de crear y elaborar un diagnóstico. Bien, el kinesiólogo dentro de un equipo deportivo. Acá hay cosas importantes a mencionar que en lo que habló Víctor no se toca porque es individual, entonces esas cosas no se ven mucho. El kinesiólogo de un equipo se va a encontrar con estas cosas, se va a encontrar que está dentro de un club, acá tengo la cancha de fútbol, puede ser un club de deporte X, no necesariamente de fútbol, pero este club tiene su historia, como hemos hablado siempre, tiene sus ideales, tiene la gente que está al mando, uno está siempre al mando de alguien, tiene su jefe finalmente. Entonces esas personas tienen una idealización sobre lo que es el club, pueden pensar que es un club muy grande, un club más pequeño, un club más humilde, un club de tercera división, un club de primera división, un club profesional, un club amateur. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, lo que uno se va a encontrar ahí. ¿A qué contexto llega? Ese contexto también está estipulado por el jefe es el entrenador. Uno ante todo le rinde cuentas al entrenador. El entrenador es quien parte el queque, como se dice ahí, como quien parte la torta. El entrenador finalmente el que te va a ir preguntando y el que tiene que saber si una persona, si el deportista está apto para volver a entrenar y competir. Entonces, por ahí va la idea. Nunca hay que tener una mala relación con el entrenador, entender que hay entrenadores con distintos ritmos. Por ejemplo, una historia muy característica es la que tuvo Guardiola en el Bayern Múnich, en donde tuvo problemas con el médico del club.
porque tenían distintos ritmos de trabajo, tenían otra visión de la vida, y eso desencadenó en que Guardiola echara al médico del club. Entonces, para evitar esas cosas siempre hay que saber uno con quién está parado. Obviamente de repente uno puede congeniar con alguien o no, y eso hay que tenerlo en claro, que pueden afectar algunas cosas, y ahí uno puede ver si sigue con esa persona, si puede lograr llegar a coincidir en algo, o simplemente da un paso al costado y busca otros horizontes. Este entrenador, este club tiene unos objetivos, esos objetivos que pueden llegar a ser campeón, a salvarse del descenso, a tener un buen rendimiento durante el año, a tener distintos picks de rendimiento durante la temporada, que pues eso se ve en otros tipos de deporte, pero es importante ver el plan de entrenamiento que tiene cada cuerpo técnico, porque hay cuerpos técnicos que quieren rendir fin de semana a fin de semana, o otros que quieren rendir cada ciertos meses, entonces eso hay que tenerlo en consideración. Y cuando uno esté en equipos profesionales, que lo voy a hablar también después, se va a encontrar con un cuerpo médico. Entonces, ese cuerpo médico está generalmente con un médico a cargo, pueden haber más kinesiólogos, pueden haber masoterapeutas también, que uno de repente confunde que el kine y el masoterapeuta son lo mismo. Hay equipos profesionales que tienen un masoterapeuta y un kinesiólogo que cada uno cumple un rol distinto. Entonces hay que saber más o menos en dónde uno está parado y con qué se puede encontrar. ¿Ya? Y por eso tenemos a un kinesiólogo que se puede encontrar en un equipo de nivel amateur. Y hay tres cosas importantes que quiero recalcar acá. La toma de decisiones. La toma de decisiones acá es de forma individual, la mayoría de las veces. En la gran mayoría de las veces, uno en el nivel amateur se va a encontrar como que uno es la gran persona, la gran solución a un problema de salud. Está, por ejemplo, en un campeonato de liga de fútbol amateur, en un campeonato ANFP infantil, y te vas a encontrar que eres tú el kinesiólogo de 3 equipos, el kinesiólogo de 6 equipos. Entonces, hay una lesión, al tiro recurren a ti, tú tienes que dar una respuesta que, ojo, no es necesario decir, no, usted tiene un desgarro, no, usted tiene un esguince, usted tiene una fractura. Uno puede decir, es posible que usted tenga una fractura, es posible que usted tenga un desgarro, hay que ver más evaluaciones. Le recomiendo que haga tal cosa, que siga estos pasos, y si sigue empeorando, vaya al médico, y ahí ya va a tener una posibilidad de saber más o menos bien, tener bien clara la lesión, cuando uno de repente también puede llegar a dudar, si eso uno no las sabe todas. Así que la toma de decisión de repente es individual. Ya cuando uno tiene la posibilidad también de trabajar día a día en un equipo amateur, me refiero por ejemplo de lunes a viernes, se va a encontrar también con la cualidad de que hay pocas cosas para trabajar, hay pocas herramientas. Entonces lo principal acá es confiar en uno mismo. Vemos en la imagen que está a la izquierda de las pantallas, que está el kine con el jugador, un balón de fútbol y un par de chapitas. Entonces uno se puede adaptar con las mismas herramientas que tiene el entrenador para hacer el entrenamiento completo con el resto de equipo. Y uno puede adaptarlo a eso para hacer de eso una herramienta kinésica súper relevante, súper importante. Entonces por ahí va el confiar en uno mismo, saber que con poquito se puede hacer mucho, no necesariamente tener tantas herramientas como para rehabilitar a alguien de la mejor manera. Obviamente sería ideal hacerlo, pero si no se puede, obvio que hay que adaptarse. Y lo otro, establecer criterios de trabajo. Aquí vemos un kinesiólogo que está tratando a alguien y tiene varias personas alrededor. Acá no necesariamente ellos están esperando que los atiendan, pero sí, en mi experiencia, me he visto envuelto a estar yo como kinesiólogo único, estar atendiendo a alguien y tener a 7 personas a la espera. Y el entrenamiento dura 1 hora y media. No hay cómo conseguir ver a todos a la misma vez y se tiende a dejar de lado a alguien. Por eso hay que priorizar. No me refiero a priorizar a que este jugador es mejor, entonces tiene que recuperarse antes que este otro. Hay que ver la evaluación y ver qué tal está la lesión, cómo está el avance de esta. Entonces uno puede decir, este deportista puede que llegue al fin de semana, entonces es posible que haciendo esto lo podemos acelerar. Vamos a trabajar con él un poco. Uno le cuenta al resto de compañeros por qué vamos a trabajar con este primero o con este después. Hay que tratar de conversar todo, hay que ir priorizando, porque finalmente hay lesiones que son un poco menor. Una contractura es posible con un simple masaje que se pueda pasar, con una simple instrucción, una simple educación. El deportista puede superar eso, pero de repente hay otras lesiones que sí necesitan el apoyo profesional bien al tiro, así súper rápido. Entonces eso hay que tratarlo de forma súper aguda y rápida. Así que eso es lo que yo quiero recalcar a cuanto al kinesiólogo a nivel amateur. Cuando el kinesiólogo se encuentra a nivel profesional, que sería lo ideal que todos lleguemos a eso alguna vez, nos vamos a encontrar con estos 3 puntos que quise destacar.
La toma de decisiones es colectiva. Vemos acá que las dos personas del cuerpo médico fueron a atender, lo más probable es que haya sido el kinesiólogo y el médico, fueron a atender al jugador. Entonces la decisión de, por ejemplo, si el jugador continúa o no, de lo que tiene, de las posibles acciones a realizar, se toman en colectivo. Siempre hay opiniones, generalmente el médico es el que toma la decisión final por una cosa de grado, pero el médico siempre tiende a escuchar mucho la opinión del kinesiólogo. Es muy importante el kinesiólogo dentro de un equipo deportivo. Así que esa decisión va a ser un poco más colectiva, lo cual alivia un poco el peso porque va a permitir saber más opiniones y siempre 4, 6, 8, 10 ojos miran más que 2. ¿Ya? Múltiples herramientas. Nos vamos a encontrar con muchas cosas. Acá tenemos una sala kinésica que quizás no es la más equipada del mundo, pero de repente en equipos profesionales, en clubes profesionales, por ejemplo en el CAR, acá en Santiago, se van a encontrar con salas de kinesiología súper elaboradas que van a tener muchas cosas, ultrasonido, TENS, la corriente de COTS, etcétera, etcétera, etcétera. Van a tener muchas herramientas para trabajar, entonces va a ser mucho más el tiempo de trabajo que se va a tener, acá quiero aprovechar eso, va a haber mucha más cantidad de tiempo dedicado a cada paciente, van a haber posibilidades de que haya muchos kinesiólogos, entonces uno puede dedicarse completamente a un paciente sin mayor problema y hacerlo un poco más individualizado. Entonces va a haber mayor tiempo de trabajo. Acá la imagen que recalco es la de Luis Suárez con el kinesiólogo de la selección uruguaya en el Mundial del 2014, que en paz descanse. Él falleció hace un par de años de un cáncer. Y gracias a él, a ese kinesiólogo, Luis Suárez pudo jugar ese mundial. Él venía de una operación de menisco. Y gracias al tiempo y la dedicación que le tuvo este kinesiólogo, y también por las grandes herramientas que tenían en el centro de entrenamiento de la selección de Uruguay, pudieron rehabilitarlo sin. Así que eso es lo que la gran diferencia entre el kine que se encuentra a nivel profesional y amateur. Los procedimientos que se realizan siempre en la práctica deportiva, en el deportes colectivos, están, y también se da en los deportes individuales igual, tenemos estas 4 cosas. En la competencia, me refiero al partido en sí, a ese momento, la evaluación kinésica, el tratamiento que se hace posterior a la lesión, y después una reevaluación y un seguimiento. En la competencia tenemos esta pirámide que quise destacar. Tenemos lo primero que uno ve es la evaluación. La evaluación parte desde que uno se da cuenta de la lesión, uno está viendo la jugada, la acción, y ve, este rugbyista tuvo tal cosa y tuvo una lesión. Yo ya sé más o menos la jugada, cómo fue, el impacto que tuvo sobre su hombro, por ejemplo, como lo vemos acá en la imagen de la derecha. Entonces ahí yo ya tomo una decisión y hago una intervención. La intervención, ¿a qué me refiero? Ya al llegar al momento, es decir, ya, ¿dónde te duele? Acá, vamos a ver acá, una pequeña evaluación. Esa es la intervención en sí, y después esa intervención y esa evaluación que se hace va a permitir tomar una decisión que finalmente si el deportista puede continuar o no, y qué acción realizar. Se le puede usar el cloruro de etilo, se le puede aplicar un vendaje, cualquiera de esas cosas sirven para, a través de la intervención y la evaluación, esa decisión se toma por ese proceso, ¿ya? Así que por ahí van a hacer los procesos dentro de la competencia, es un poco rápido todo, en la competencia no hay tiempo, y puede pasar de que el árbitro pida que salgamos con el deportista, entonces eso ya requiere que lo hagamos un poquito más arriba, más rápido, perdón, porque el equipo queda con uno menos, entonces es importante tener esa velocidad de criterio al momento de tomar la decisión. Bien, en la evaluación tenemos estos puntos. La evaluación puede ser realizada al inicio de la temporada. Al inicio de la temporada, esto generalmente siempre se hace para ver cómo llegaron los jugadores, los deportistas después del tiempo de vacaciones. Recordar que las vacaciones generalmente se dan con unas 3 semanas, un mes en un deporte, y ya pierden mucho. Si ellos no entrenaron nada, si se dedicaron a comer cualquier cosa, perdieron mucho. Para un deportista, una semana sin entrenar es demasiado, pierde movilidad articular muy rápido. Entonces eso hay que evaluarlo y tenerlo en consideración. Después la evaluación la podemos encontrar ante una posible lesión. ¿En qué se basa? En que llega el deportista y le dice, ¿sabe qué? Me duele acá, tengo una incomodidad de hacer este gesto, ¿qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer para solucionar mi dolor? Y ahí uno hace la evaluación al tiro y dice, ya, vamos a ver qué tal, vamos a hablar acá, y listo. Ya tenemos tal cosa, vamos a hacer tal procedimiento y ahí vamos a tener una buena evaluación. Recordar siempre importante la anamnesia, preguntar siempre cómo durmió el deportista, cosas más básicas. Y después tenemos a mitad o final de temporada. Esto ya queda a criterio de cada cuerpo médico y cada cuerpo técnico, que lo pueden hacer una evaluación a mitad de temporada, a final de temporada si quieren. Lo pueden hacer también 3 veces al año o 4 veces al año. Esto queda a criterio siempre de uno. Tratamiento. En el tratamiento ya vimos varias lesiones a través de la exposición que hizo Víctor, que estuvo muy buena, que aprovecho de felicitarlo. Pero lo importante dentro de esa lesión al momento de tratar, no voy a entrar acá a cada lesión, si no me estaría hablando unas 3 horas. Lo importante es que el tratamiento sea personalizado. Cada deportista, como lo indiqué al principio, tiene sus características físicas y características psicológicas. Entonces, es importante saber en cosas como se lesionó tal cosa, se juega en tal posición, tiene tal tiempo de duración la lesión, lleva tanto tiempo trabajando, tiene tal peso, tiene tal altura, tiene tal característica biomecánica, entonces eso hay que saberlo, por eso hay que hacerlo lo más personalizado posible. Y, por ejemplo, una lesión de ligamento cruzado anterior a Cristiano Ronaldo, el tratamiento puede variar un poquito en cuanto a lo que se va a hacer con Messi, por ejemplo, ¿ya? Que según lo que sé, ninguno ha tenido esa lesión, espero que nunca la tengan, ¿ya? Pero obviamente el kinesiólogo que los trate va a saber esa diferencia. Este tratamiento tiene que estar relacionado al deporte, nunca alejar nada del deporte que se está practicando. De repente a un basquetbolista que se lesionó, se le pueden aplicar cosas de voleibol, obvio que sí, por supuesto que sí, pero sin dejar de lado de por qué lo estoy haciendo y explicarle a esta persona el por qué lo voy a hacer. ¿Ya? No quitarle ciertos automatismos al jugador, porque ellos están rindiendo de repente con un cierto grado de nivel con sus características. Entonces cambiar alguna característica de repente no les va a permitir hacer las cosas como lo hacían antes. Experiencia personal. Un bailarín que tuve la suerte de conocer tuvo una lesión bastante grave, se le cambiaron hábitos al momento del tratamiento y nunca más pudo volver a bailar. Entonces es porque él no se sentía cómodo, le cambiaron características del cuerpo, cambió físicamente, cambió de peso, tuvo otra estructura física. Entonces eso hay que tener mucho ojo. ¿Y por qué? Porque también hay que evitar apuros. Evitar apuros, vemos acá un deportista que seguramente apresuró su lesión de desgarro, rotura muscular, y por apurarse volvió y se lesionó rápidamente. Una vez me acuerdo que había en un partido que un jugador entró al cambio, se lesionó en el trote al momento de entrar. Entonces, esas cosas hay que evitarlo. Hay que de repente no contagiarse de la presión que uno puede tener externo, porque uno tiene presión externa del cuerpo técnico, del presidente, de la prensa, incluso si uno está en un club de gran nivel. Entonces, por querer apurar a un jugador en específico, ese jugador termina teniendo dificultades. Por ejemplo, el caso de Fernando Torres, que bueno, eso fue decisión propia, apurar su recuperación. Una vez que se recuperó de se recuperó de su lesión de los meniscos, nunca más volvió a ser lo que era. Entonces eso hay que tener en cuenta. Obviamente esto fue consensuado, no fue responsabilidad del cuerpo médico, pero sí pasan de repente situaciones que el cuerpo médico comete un error por tomar decisiones apresuradas y se lesionan de nuevo. Y ante todo, comunicarse con el cuerpo técnico, saber los tiempos, que el cuerpo técnico tiene que saber con qué personal predispone para cada competencia, así que tiene que saber siempre eso. Recordad, como dije, que el entrenador es quien finalmente manda acá. Bien, la reevaluación y seguimiento. Obviamente se hace una reevaluación para superar etapas. Las lesiones tienen distintas etapas cuando ya está recién lesionado, cuando ya un tiempo más o menos medio, y cuando ya está a punto de salir de alta. Entonces, para superar todos estos procesos hay que hacer una evaluación, y obviamente una evaluación para dar el alta. Esta evaluación tiene que tener mucha consideración en cuanto al nivel de lesión, a todo lo que se le hizo, y al tiempo que se lleva, por supuesto. Y obviamente una vez que está dado de alta este deportista, hay que saber que en la competencia pueden haber distintos grados, entonces hay que hacerle un seguimiento siempre. Se pueden crear encuestas, se puede ir preguntando siempre al deportista qué le sucede, cómo se va sintiendo, le va doliendo o no, y ahí uno va más o menos evaluando su evolución.
Y una cosa importante antes de cerrar mi presentación, el ser creativo. La creatividad es clave dentro de la kinesiología deportiva y también la kinesiología musculoesquelética en general. Creación de protocolos. De repente uno puede encontrar miles de protocolos para tratar distintas lesiones en deportistas por lesiones específicas. De repente también uno puede ir creando cosas, puede ir investigando, puede ir exponiendo su idea entre uno solo o también con su cuerpo médico y crear protocolos para intervenir en distintas competencias que van a permitir evitar lesiones, protocolos sobre todo de prevención de lesiones, eso es vital. Entonces, de repente, crear esos protocolos va a permitir que uno los pueda validar y una vez publicado y ya con mayor peso, con mayor tamaño de muestra, con mayor cantidad de pacientes tratados con ese protocolo, va a ser mucho más fácil que esa cosa tenga peso y lo pueden utilizar múltiples y múltiples de kinesiólogos a nivel global. ¿Ya? Otra cosa, pedir opiniones. Uno de repente, si está en el nivel amateur, y como dije, y toma las decisiones solo, igual puede asesorarse con otras personas que son del área médica, ya sea con un amigo, con algún colega, puede hacerle la consulta, ¿sabes qué pasó tal cosa tal día? ¿Cómo puedo reaccionar acá cuando vuelva a verlo? Eso es importante saberlo. Y obviamente ya dentro del cuerpo médico hay que siempre pedir opinión entre todos, no es la única decisión del médico la que rige, sino también él tiene que saber escuchar al resto de su personal. Y obviamente pedir opinión al deportista para saber cómo se va sintiendo. Apoyarse en otros deportes, buscar información. De repente, si uno trabaja en básquetbol, si uno trabaja en voleibol, va a encontrar que hay información de otros deportes relacionados que en ejercicios parecidos, similares, y con esas cosas va a poder ya crear cosas nuevas para el tratamiento de su deportista. Y ante todo, de lo simple a lo complejo. Un deportista va a llegar en la mañana de un día martes, sabe que me duele el cuello, y uno le puede decir, oh, puede que tenga esto, o tiene una lesión en la columna vertebral, no se puede complicar más. De repente hay que preguntarle, ¿cómo dormiste? ¿Cómo estaba tu almohada? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste las horas que te corresponde? ¿Tuviste una pelea con tu pareja, por ejemplo, la noche anterior? Esas cosas hay que tener en consideración. Entonces, de lo simple uno puede encontrar. De repente la persona está viviendo una crisis emocional, una crisis personal importante, entonces está todo contracturado en el cuello, y con una simple conversación o también con un simple masaje de repente se puede llegar a aliviar a esa persona. No me quiero meter como decir que el kine es psicólogo, no. El psicólogo es psicólogo porque estudió en la universidad, uno es kine porque también hizo su profesión. No hay que mezclarla, pero sí uno puede apoyarse en esas cosas, ¿ya? Entonces siempre de lo simple a lo complejo. Y bueno, para cerrar, quiero decir esta frase que dijo Carol Welch, creo que así se pronuncia, que dijo, el movimiento es la medicina para el estado físico, emocional y mental de una persona. El deporte, a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver posteriormente, recuerden que es el deporte de educación, el deporte es salud. Ante todo, tener en consideración eso, saber que es la mejor herramienta para educar a nuestro hijo y para de repente pasar depresiones. Es muy importante entonces saber que el deporte nos puede ayudar no solamente para estar bien para el verano, nos puede ayudar para estar bien en la cabeza durante todo el año. Así que eso, Pato, esa fue mi presentación. Espero que haya quedado claro. Estoy obviamente disponible para las dudas. Muchas gracias, Aldo, por tu presentación. Nos quedó claro la experiencia que has tenido, los roles que cumple el kinesiólogo dentro de un club deportivo, dentro de un equipo. Recordarle igual a los que nos están viendo que esta presentación va a quedar en YouTube. Así por si llegaron a la mitad o si quieren volver a verla, va a estar en YouTube los próximos días. Vamos a mandar igual, aprovechar de mandar saludos a Futsal Walkie, que nos dice muy buena la instancia, y saludos desde Walkie, región del Biobío. Así que un saludo ahí a Futsal Walkie. También a Elsa Suárez, que también nos envió un saludo, igual un saludo a Elsa. Y ahora vamos a pasar a la zona de preguntas, a la sección de preguntas. Aquí tenemos unas preguntas y también vamos a ir a hacer unas preguntas a modo personal a los dos. Entonces, esta pregunta es a los dos, o cualquiera que puede responder, al que quiera dar su opinión, que es cuál es la diferencia entre un kinesiólogo y un fisioterapeuta. ¿Cuál sería la gran diferencia y qué roles cumple cada uno?
¿Quién podría responder esa pregunta? ¿Voy yo, Aldo? Sí, después yo te complemento, que también tengo algo que decir. Dale, nomás. Dale, súper. Bueno, mira, es que diferencia entre kinesiólogo y fisioterapeuta se puede mezclar o se pudiese diferenciar. Lo que pasa es que en otros países, en Perú, en Colombia, en otros lugares de Sudamérica, al kinesiólogo se le conoce como fisioterapeuta. Entonces, muchas veces se confunde de ese punto de vista, ¿ya? Y también, llevándolo ya a la realidad nacional, muchas veces, por ejemplo, viene algún paciente con alguna orden médica en donde se le indica, por ejemplo, fisioterapia. Y cuando nosotros podemos relacionar esta parte de fisioterapia, la podemos llevar un poco más a la parte de agentes físicos, que ya sería una rama dentro del tratamiento o dentro de la misma kinesiología. Entonces ahí están como esas dos grandes aristas. Por ahí, por una parte, cómo se le llama al kinesiólogo en otras partes del mundo, específicamente en este caso pudiese ser en Sudamérica, o por otra parte ya fisioterapia relacionado a lo que es agente físico, ya llevándolo a la parte de tratamiento. No sé cómo Aldo de repente quiere compartir algo más de ese punto de vista. Por ahí más o Sí, menos va la... sí, bueno, yo coincido en todo lo que dices. De hecho, esa es la respuesta para la pregunta, pero yo quiero decir una experiencia personal que tuve una vez, que yo antes, en mi juventud, hace como 3 años atrás, cuando estaba estudiando recién la carrera de entrenador de fútbol, estábamos en una clase práctica y hubo una lesión de un compañero. Entonces al tío le dijeron, ya, llamen al kine. Llegó al kine, le hizo toda la evaluación, que fue lo que comentamos en la presentación, pero bueno, no pasó nada grave, gracias a Dios. Y él se quedó observando la práctica, se quedó observando la clase, y yo estaba fuera en ese momento, no me acuerdo porque estaba mirando desde afuera igual. Y a él le dije, hola, tú eres kinesiólogo también, yo también soy kinesiólogo, hola colega, así más o menos, bien cordial fui con él. Y él así mirándome debajo del hombro, me acuerdo así, bastante prepotente, me dijo, no, soy fisioterapeuta. Y no me habló más, nunca más hablé con él. Entonces, siempre me lo cruzaba, nunca más me habló, no sé. El tema es que ahí yo entendí que él era fisioterapeuta porque él parece que él se manejaba solamente en el tema de todo lo que es fisioterapia. Entonces, por eso él era fisioterapeuta. Me imagino que será por eso. Eso es lo que me contaron. Pero era un tipo bastante prepotente, pero por ahí va la respuesta. Es ambiguo, pero generalmente la diferencia se da por el hecho de que son personas de otros países. En España le dicen fisioterapeutas, por ejemplo. Los fisios siempre van a escuchar. Claro, se habla mucho en algunas partes sobre los fisioterapeutas y otros de la kinesiología, quizás Sí, pues más sí. por cómo se conocen en cada país, quizás esa sería De hecho, sí, de hecho se confunde también que los masoterapeutas son kinesiólogos, igual, y ellos también estudian claro, su carrera aparte. sí, No eso necesariamente ya, es lo mismo. eso ya tienen unos roles ya muy diferentes a los Exacto. kinesiólogos. Bueno, la pregunta 2 es igual para los dos, cualquiera que los dé su opinión. Sé qué opinión tienen al respecto de los taping, ¿ya? Que son estas cintas elasticadas que se usan cuando uno tiene una lesión. ¿Qué opinión tienen al respecto Buena sobre eso? pregunta. Buena pregunta. Voy yo primero ahora para cambiar el orden. Natalia? Bien, a mí el tape me ha dado bastante buenos resultados en la práctica clínica, harto, harto. Mira, hay que considerar que de repente, claro, no hay una gran evidencia, no tienen un gran peso. La gran evidencia dentro de la kinesiología es ante todo el ejercicio, eso es lo primero. En la kinesiología deportiva, kinesiología musculoesquelética, traumatológica también, como le conocen en algunos lados. El ejercicio, pero estas herramientas complementarias son tremendamente útiles en personas que trabajan con su cuerpo, sirve mucho para la cabeza, da un nivel de seguridad que de repente un simple masaje no te va a dar, que un ejercicio en específico no le va a dar al deportista. Entonces tiene ese peso. En mi caso como te digo, me ha dado harto resultado, sobre todo en temas de lesiones musculares y lesiones ligamentosas. También está, por ejemplo, el tape que se usa para drenaje linfático, que yo nunca he tenido la posibilidad de aplicar, me enseñaron a usarlo, a ponerlo. No he tenido la posibilidad, he visto cuando lo han puesto, pero no sé qué tanto efecto tiene, no te puedo decir más allá de eso. Pero en mi opinión, sí tiene un peso más abstracto, un poco más psicológico,
pero entre más herramientas hay en el deporte que se puedan usar y que no se dé a entender de que esa es la solución, porque la solución, como digo yo, el ejercicio, el trabajo semanal y continuo, pero sí puede servir para que pueda jugar una persona el domingo. Eso. Claro, y complementando un poquito lo que dice acá Aldo, que está súper bien, también yo concuerdo con él, y basándome en el punto que mencionó, el tema de seguridad es súper importante, porque muchas veces pasa que el deportista viene con una lesión o ha tenido una carrera pero súper buena, o una persona común y corriente que siempre hizo actividad física y ahora con todo este tema empezó a hacer actividad física y se lesionó, nunca antes se había lesionado. Y la clásica es que, no sé, te dolió la rodilla y recurriste a la rodillera. Fuiste, te compraste por ahí una rodillera y de a poquito empezaste a sentirte mejor porque en una de esas tuviste solamente un golpe, tal vez no alcanzó a hacer el 15 y, y nada, anduviste bien, practicaste todo lo demás. Posterior ya te recuperaste, ya no tienes nada en tu rodilla, pero todavía está el factor psicológico y esa rodillera, el hecho de usarla te da la seguridad de que podéis jugar, de que podéis hacer la actividad. Y muchas veces el tape viene un poquito como solución para ir sacando un poco de repente esta rodillera, que puede ser a veces un bulto un poco más grande y todo lo demás, a pasarlo a una cinta, a un vendaje, que de alguna forma que si se usa bien como herramienta y se usa en casos que son específicos, yo creo que te va a servir. Ya, eso es súper importante, hacer una buena utilización igual de estas herramientas, porque muchas veces tuve un deportista y se puso la cinta y por ahí le sirve igual, pero si nosotros nos vamos como al aspecto un poco más específico, el músculo, origen, inserción, desde dónde a dónde, porque queremos favorecer tal cosa, a veces no tiene ni un sentido. Pero si está el aspecto a veces, aspecto mental, y que el aspecto mental te puede llevar a que te puedas sentir más seguro, y eso obviamente que te va a servir, porque en este proceso de la recuperación, de la rehabilitación, si el jugador se siente seguro, tiene un aspecto importante para poder seguir avanzando. Entonces, son herramientas, como lo dice Aldo, son herramientas que se pueden usar en ciertos minutos, en determinados tiempos, con un buen uso, sin abusar, y que te pueden dar resultados. Yo creo que por ese lado es favorable. Claro, y también decir a la gente que son como vendajes que tiene que un especialista ponerle o a su paciente, porque si uno no identifica cuál es la lesión o qué es lo que uno tiene y se pone un taping solamente por ponérselo, quizás no va a servir mucho. También está dada las diferentes lesiones que uno tiene y siempre casi con recomendación de alguien que sepa en el tema. No es llegar y ponerse la cinta, que tiene diferentes Así es, tensiones. Pato. Y lo último, como complementar para terminar la idea, y también gran importancia, no voy a decir ninguna marca, pero sí hay algunas marcas de estos vendajes que obviamente que son de mejor calidad. Ah, Entonces, muchas veces tú compraste uno de repente porque era más barato o lo pillaste en oferta, a veces está vencido porque tiene una fecha de duración y este pegamento ya no tiene la misma duración. O fui y me duele la rodilla, me duele la pierna y vi que este vendaje me servía, pero yo tengo mucho vello en la pierna, entonces ahí también voy a tener un punto que me va a jugar en contra, porque claro, voy a usar el tape, pero lo voy a pegar sobre el vello, no va a estar adherido netamente a la piel, al músculo, a lo que yo quisiera lograr. Entonces, también pasa mucho por la marca del vendaje, que sea un vendaje que sea relativamente bueno para que pueda cumplir la función de que se pueda adherir y también los tejidos. O sea, le voy a poner el tape en una piel que tengo vello o tiene que ser una piel que esté limpia. Antes de poner el vendaje no me voy a aplicar crema, por ejemplo, o alguna loción porque tampoco va a adherir. Entonces también hay varios aspectos y también yo me voy a fijar mucho si es que es un paciente que a lo mejor tiene una piel muy reseca, sufrió una lesión, no sé, de fascitis plantar, pero tiene la planta de los pies muy seca y yo le voy a colocar este vendaje y posiblemente al día después a lo mejor voy a tener la piel más seca y pudiese generar alguna herida. Entonces son varios aspectos que se consideran antes de usar la herramienta. Entonces por eso es importante, como bien lo decías tú, yo poder asesorarme en este caso de un kinesiólogo que tenga las características para poder usar este vendaje y te recomiende y que sea una herramienta que realmente me sirva
y que vaya un poquito más allá. Yo creo que si se tienen esas consideraciones, pues te puede dar un buen resultado. Ya, vamos a ir con las preguntas que yo creo que quedó bien claro lo del taping, ¿ya? Aquí vamos a hacer dos preguntas en unas que son bien parecidas. Pregunta si es que es efectiva la quiropraxia y la acupuntura. Yo, bueno, la quiropraxia no la he escuchado mucho, así que si es que ustedes la conocen o tienen alguna opinión de que si funciona, si no funciona, si la han utilizado o no, para que nos cuenten sobre su experiencia. Ya, bueno. Primero que todo, la quiropraxia es una carrera también. No es un curso que dure un mes, no es que uno como kinesiólogo salga como quiropracta. No, es una carrera que se estudia, creo que acá la da la UNCE, no recuerdo bien, son 3 años de carrera. Y se supone que lo puede hacer un kine o lo puede hacer un médico también. Eso es lo primero, ante todo. También está la osteopatía, por ejemplo. Yo las veo como herramientas que tienen gran fama actualmente porque son de alta efectividad inmediata. Y bueno, no me manejo 100% en el tema, pero de acuerdo a lo que he hablado también con kinesiólogos que son quiropractas, ellos también, o quiroprácticos, no sé cómo se les dice, qué buena pregunta. Ellos me han comentado de que lo importante, ya se le puede solucionar el tema, generalmente se da con asuntos de lesiones en la espalda, se le puede corregir esa avería, digamos, pero hay que complementarlo con tratamiento kinésico, porque es mucho más allá. No es solamente la lesión que hay una vértebra que está mal ajustada y se le hace el ajuste y listo. Lo más probable es que si yo le hago un ajuste a esa persona y después esa persona nunca más vuelve, eso se le va a volver a como estaba, porque esa es la manera natural que lo tiene. ¿Ya? Esa persona no tiene la vértebra así, tiene la vértebra así y así vive ella. Y claro, después del cruce de dolor se la arregla, listo, y con el tiempo ella sin cambiar su hábito va a volver a tener la vértebra así. ¿Ya? Entonces ellos me han dicho que es necesario crear se le ve como con la quiropraxia y después se le hace el tratamiento kinésico. Y ahí se completa todo lo global, no es solo una cosa única. Eso es lo que yo creo. No hay tanta evidencia científica de acuerdo a lo que yo sé y lo que me dijeron también en la universidad. Y también la osteopatía es un poco más mística, que no lo preguntaste, pero es una cosa que dura 6 años la carrera de osteopatía. Y no me atrevo a dar muchas cosas, pero tiene una visión bastante particular de las cosas, interesante escucharlo, pero yo lo que recomiendo ante todo es no dejarse llevar por humo, y de repente esas cosas que te solucionan de una vez no es lo único, ya hay que buscar un poco más allá. Y sobre la acupuntura, para que los dé Y, igual tu y, opinión. Sí, y- así. bueno, dale. No, pero hablamos después de eso, yo creo. Bueno, ¿Ya? Sí. opino al tiro. No es algo de estas terapias alternativas igual. Es muy distinto a la quiropraxia en ese sentido. La acupuntura tiene también es muy parecido a lo que se usan agujitas, tienen cosas como, hablan del yin y el yang, de la energía. Yo ahí no sé mucho. Me acuerdo que en la universidad también tuve que hacer una disertación de eso hace muchos años atrás, no lo recuerdo bien. Yo creo que todas estas cosas sirven, ¿eh? Para el deporte. Estas cosas siempre son útiles, siempre van a permitir que la persona rinda al mayor nivel. Sin embargo, hay que saber también cuál es lo principal y como dije, es la disciplina de ejercicio y el saber dónde está uno parado, saber qué hábitos tiene mal. Un tenista hace el drive de una forma y esa manera que lo está haciendo que se lesione, está haciendo que tenga menos efectividad al momento de jugar. Entonces, si alguien que sabe le logra corregir eso, va a ser ya casi un final de los problemas. Se puede ayudar con cosas como la ventosa, por ejemplo, esa cosita que se ve que se levanta la piel. La ventosa y la acupuntura también está dentro de esas terapias complementarias que siempre son útiles, igual que la punción seca, siempre son útiles, pero como digo, no son la solución. Esa es mi opinión, ojo. Sí, sí, estamos viendo los diferentes puntos de vista. Dale, Víctor. Víctor, ¿qué tienes para decir sobre la Sí, quiropraxia y mira, la acupuntura? bueno, la quiropraxia, bueno, como bien lo decía Aldo, es una especialidad, podríamos llamarle de esta manera. Tú como kinesiólogo, terminando tu carrera, lo pudiese estudiar, también un médico, ¿cierto? La central me parece que es la que está impartiendo esta carrera, esta especialización. Y bien, la quiropraxia son ajustes, digamos, de alta velocidad, en donde se ajusta, bueno,
columna cervical, lumbar, sacra, en diferentes partes del cuerpo en general, pero son ajustes. Y que yo sí he visto que tengo pacientes y he tenido pacientes que han hecho una sesión, dos sesiones de quiropraxia y que han tenido sí algún ajuste, han tenido esa mejora y a posteriori nosotros hemos continuado con el tratamiento. Entonces, por ahí si yo tengo cierta postura lumbar, vamos a la zona lumbar, realicé un ajuste, a posteriori yo puedo trabajar la musculatura, puedo empezar a trabajar con transverso al abdomen, con musculatura, en este caso lumbar, para poder ayudar a corregir a que esta vértebra que está fuera de su posición trate de estar en una posición más idónea a lo que dice el cuerpo, a lo que dice en este caso la estructura del cuerpo humano. Ahora, si nosotros somos más específicos, ninguna persona es simétrica. O sea, nosotros nos vemos simétricos, pero si nosotros hacemos una evaluación, vamos a ver que tenemos un hombro más descendido que otro, que la cabeza está rotada, por ahí una pierna más larga que la otra. Entonces, nuestra estructura no es puntual, no es específica, no es perfecta, sino que tiene estas imperfecciones y que muchas veces uno se acostumbra a trabajar, a funcionar así. También esto puede ser llevado a los puestos de trabajo, etc. Pero sí, yo he visto que sí, que hay gente que le gusta mucho la quiropraxia, hay otra gente que le da miedo, hay otra gente que no le da resultados, pero son alternativas de tratamiento. Pasando de este punto al punto de la acupuntura, yo como kinesiólogo yo hago punción seca, ya hice un curso para poder hacer punción seca, que es distinto a la acupuntura, pero la acupuntura va más relacionado a lo que es un mapa corporal, en este caso, en base a esta medicina, ya que, como lo decía Aldo, que el yin y el yang y otras cosas, es otra cultura, es otra área. ¿Qué es lo que se hizo de la punción seca? Obviamente se trabajó a partir de esto y se llevó más relacionado a la parte más fisiológica, más de funcionamiento del cuerpo, mucho más específico, en donde la punción seca va específica a fibras musculares que pueden estar contracturadas y yo voy a pinchar en esas zonas, voy a hacer la punción. Entonces, mucho más específico, busca más un poco poder relajar fibras musculares, a posterior de yo hacer una punción, yo puedo hacer un masaje y con este masaje pudiese relajar o disminuir esta contractura que estaba en ciertos puntos, en ciertos músculos. Entonces tiene otra relación, tiene otro mapa corporal, esto es mucho más específico. Pero sí, también son herramientas como como es la quiropraxia, que hay gente que le encanta, como otra gente que no. Por ahí la acupuntura o la punción seca puede ser que a mí me dé miedo, las agujas, por lo tanto, no quisiera hacer, porque también es un tratamiento que, digamos que es invasivo, porque esta aguja penetra, ¿cierto? Entonces, son alternativas. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no, pero son herramientas. Por lo tanto, como también lo conversábamos en la pregunta anterior del tape, son herramientas que por ahí si uno la usa bien y que si la usa con un profesional que, digamos, sepa ejecutar esta alternativa, pudiesen dar un buen resultado o pudiesen contribuir en la rehabilitación, en el tratamiento del paciente. Entonces, es importante que puedan ayudar. Gracias, Víctor. Ahora igual voy a hacerte una pregunta sobre el mismo tema de punción seca. ¿Y, y para qué a quién se la recomendaría o por qué la gente debería hacer un tratamiento de esta forma? ¿Para qué sirve? ¿Para relajar? Cuando una tiene una lesión, ¿para qué sería la Claro, punción seca? por ejemplo yo lo uso mucho con pacientes cuando tenemos contractura, cuando hay contractura muscular importante. eh, entonces, en esos casos, claro, yo no sé, voy a un trapecio, veo un trapecio muy contracturado, entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo pudiese usar para poder relajar este músculo? Bueno, tengo la alternativa del masaje, obviamente, que me ayuda a relajar. Puedo usar también agente físico, en estos casos los agentes físicos que pudiese usar, pudiese ser el agente de termoterapia, aplicar calor sobre la zona, que obviamente que si aplico calor voy a irrigar de mejor manera, por lo tanto el músculo se va a distender, se va a relajar. Entonces a posterior yo pudiese hacer una mezcla. Tengo un paciente que viene con una contractura de trapecio, entonces lo primero que hago yo pudiese hacer, bueno, aplico termoterapia 15 minutos, a posterior de aplicar termoterapia pudiese hacer punción seca, voy, toco las fibras, toco el trapecio, yo voy evaluando, voy viendo dónde está la contractura, hago estas punciones, dejo actuar un rato la aguja, ¿cierto?
saco la agujita después a posterior y puedo terminar con un masaje. Entonces, en una sesión, yo no solamente usé una técnica, sino que la usé como una herramienta entre medio del tratamiento y al finalizar el tratamiento puedo ver que la persona ya no tiene esta contractura en el trapecio, que ya tiene nuevamente esta movilidad en el cuello, que por ahí está limitada por la tensión muscular. Entonces, en esos casos yo normalmente la uso mucho con pacientes que tienen contractura muscular y no solamente en trapecio, sino que en diferentes músculos. Pero como te digo, es una herramienta más porque yo la puedo complementar fácilmente con agentes físicos, como también la puedo complementar en este caso con el masaje, que muchas veces el masaje puede ser relajante. Y no necesariamente a lo mejor descontracturante, que es un poco más fuerte, sino que relajante. ¿Por qué? Porque en las fases previas yo ya relajé el músculo con termoterapia y con la misma punción. Entonces, puedo meter la ayuda entre medio del tratamiento. Claro, sería como parte del tratamiento que va a hacer el kinesiólogo, no sería lo ideal que una persona X llegue y haga un trabajo, sino que con un especialista que sepa cómo hacer esto y para qué usar este tipo de herramientas. Así es. Bueno, vamos a pasar, para terminar, vamos a hacer unas preguntas a tipo personal, ¿ya? Para igual los dos, cualquiera que pueda contestarla. Generalmente los deportistas tienen lesiones, por ejemplo, vamos a hablar de las esguince, que uno las ve como pequeñas, ¿ya? Y quizás se las deja estar, como no causó dolor o quizás no hay una hinchazón importante, pero ¿cuál sería como la recomendación desde un punto de vista kinesiólogo? Si uno tiene una lesión que uno lo ve pequeña, del por qué uno debería consultarla, o si uno la ve pequeña, de dejarla de lado o tomar otras recomendaciones. ¿Cuál sería como su opinión respecto a eso? Hablando como Bueno, netamente de un esguince, ya. como por ejemplo, Sí, bueno, que el es más 15 común. tobillo, sí, el 15 tobillo es súper recurrente. Eh, Me parece que con el E15 es súper fácil de identificar cuando está bastante afectado. O sea, la imagen que mostró Víctor de Alexis Sánchez era súper gráfica. Si una persona tiene esa lesión, tiene que ir inmediatamente a un especialista, a urgencia. Tienen que intervenirlo ahí. Ojalá. Mira, pasa mucho que todos tienen algún kine conocido. Hay hartos kines en el mundo, entonces todos tienen algún Claro, kine de confianza que le pueden hacer una consulta, entonces es lo primero. Pero no basta con un mensaje de WhatsApp y que ponte hielo y después te pones calor o lo que sea. No, hay que tratar de verse porque después esas lesiones, el ligamento en sí cuando se empieza a lesionar tanto, nunca vuelve a ser después lo que era. No recupera su funcionalidad al 100%, entonces tengo un amigo que creo que estaba viendo hoy día, que le mando saludos. Tiene su tobillo prácticamente pegado con scotch, de tanto que se lesionó el tobillo, nunca se revisó esos 15. Ahora tiene el tobillo, le juega, puede moverlo todo, tiene hiperlaxo. Y eso le provoca mayor cantidad de lesiones y dolores indescriptibles. Entonces, esas cosas cuando uno es joven se ve como si no fuera nada, dice, no, me doblé el tobillo y no es nada, tengo un poquito hinchadito, me puse hielo, 2 días se me pasó. Y uno lo ve así como nada, pero después ya va a jugar de nuevo el fin de semana, le pasa lo mismo, o le dolió, le sigue doliendo, no hace las recomendaciones que le han dicho, y esas lesiones cuando ya alguien tiene 50, 60 años, pesan. Créanme que pesan. Por ejemplo, está el caso de Batistuta, que por todas las infiltraciones que se hizo en su tobillo, ahora tiene un tobillo, bueno, tenía los dos tobillos jodidos, se tuvo que operar y ahí quedó con uno bueno y el otro se tiene que operar de nuevo. Y Maradona, que en paz descanse también la rodilla, de tantas infiltraciones que se hizo, tuvo que operarse y ya veíamos que en ese momento que prácticamente no podía caminar. Entonces hay que ser súper obediente y súper cuidadoso con esas cosas y saber que de repente el hielito no es la solución de todo. O sea, como hemos dicho, todo lo que hemos hablado de estas preguntas, todo es una herramienta, pero hay que seguir un protocolo y por más tedioso que puede ser una lesión de 15 de tobillo para la recuperación, que de repente son media aburridas, son muy rápidas y son efectivas. Y tienden de repente, muchos pacientes se empiezan a quejar de que pese a que terminaron la terapia y ya pueden mover sin problema el tobillo, tienen dolor. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay también el dolor que más psicológico, que es otro tema muy lindo de tratar igual, el tema del dolor.
pero también pueden haber lesiones en otras cosas asociadas, tendones, cosas que no se ven a una simple vista, ¿no? Con la hinchazón uno dice, el tiro de 15 de tobillo, el ligamento, pero pueden pasar más cosas. Pero por ahí va mi opinión al respecto a tu pregunta. Gracias, Aldo. ¿Tú, Víctor, tienes algo que decir sobre la pregunta? Yo creo que está súper súper completa la respuesta. En general, el E15 es muy común. Yo creo que por lo menos todas las personas en algún momento de su vida han tenido algún E15, sea deportista o no sea deportista, porque es muy típico que la mujer que usa taco, por ahí las calles, sabemos que las calles en general no son muy buenas, entonces pisó con el taco y la calle estaba con un desnivel y se dobló el mecanismo que mostramos en las imágenes. Entonces se quinzó el tobillo, se bajó del metro, la empujaron, qué sé yo. Entonces es una lesión que es muy común y muchas veces no se trata. A veces, como dice Aldo, hielito, pie en alto, un poquito de reposo, ibuprofeno, que a la gente le gusta mucho, eh, diclofenaco gel, que también le encanta. Entonces, y queda ahí. Y de repente fue un grado 1 y pasó una semana y te sentiste bien y todo bien. Pero a posterior todas estas lesiones van sumando porque muchas veces todo el 15 se va volviendo crónico porque no hay una regeneración de las fibras del ligamento que vayan en orden, sino que las fibras se regeneran en diferentes formas. Por lo tanto, a posterior esto te empieza a repercutir. Entonces, como bien lo decía Aldo, es importante poder, claro, seguir las recomendaciones y obviamente revisarlas. Poder revisarlas, poder por lo menos hacer un chequeo del E15 para que a posterior, digamos, no haya complicaciones con el paso del tiempo. Sí. Pato. ¿Cómo, por ejemplo, cuando uno tiene un E15, ¿cuándo debo ponerle como mayor precaución? ¿Cuando veo la hinchazón? ¿Cuando veo un moretón? O quizá veo que me torcí el tobillo y no pasó nada. Ahí es necesario igual ir a verse. ¿Qué opinan ustedes? Sí, obviamente si uno ve como yo dije, si uno ve lo que tiene, lo que tuvo Alexi, tiene que ir al tiro. O sea, hay una hinchazón evidente también. De repente no pasa nada, es una torcedura y puede que haya sido Claro. eso nomás. Pero el 15 grado 1 es mentiroso, tiende a ser mentiroso el 15 grado 1, se puede uno confundir. Pero claro, eso de repente uno con un poco de cuidado y responsabilidad puede pasar, pero hay signos súper evidentes del 15. Otra, con respecto a lo que dije del 15 grado 1, hay que ser también, tener mucho ojo con algunas recomendaciones que nos dan. Me gusta dar toda la experiencia, esta experiencia personal me pasó a mí, yo me lesioné la mano jugando fútbol y se me quedó hinchado el dedo. Este dedo se me quedó hinchado. Lo tenía como papa. Mi mamá estaba muy asustada, pensaba que me había fracturado todo, así que me llevó al médico de forma inmediata. Y el médico me evaluó, me dijo, ya no es fractura de 15 nomás. Me acuerdo que me hicieron hasta una eco, mi mamá le puso mucho color. Pero el tema no es tanto el color de mi mamá, el tema es lo obediente que fuimos con el médico. El médico me puso una férula en el dedo, que mi dedo quedó más o menos así, y no me dijo cuánto tiempo tenía que usarla. No me dijo la especificidad de eso. Entonces yo pensaba que tenía que usarlo hasta que ya, no sé, un mes, un año, y lo tuve, no sé, 30 días, lo tuve mucho tiempo, y a lo que me saqué, el dedo me quedó así. Y lo tuve 3 meses así. Nunca más lo pude mover y después con el tiempo empecé a ejercitar y ahí recién lo logré. Entonces hay que tener ojo con eso. De repente una urgencia lo toma un médico que de repente que tiene derecho a no saber porque son la mayoría médicos generales, entonces uno para sacarse al tiro de encima dice, una 15 grado 1, toma, ponte una bota ortopédica y manténla ahí hasta que te deje oler y la persona de repente le siente dolor por más de la semana que corresponde y va a perder una movilidad en el tobillo, musculatura, fuerza, todo impresionante. Entonces, hay que saber asesorarse con profesionales que sean expertos, ojalá, en el tema. Bien. ¿Algo más que agregar, Víctor, o está con la Completísima respuesta la de Aldo? respuesta de Aldo, completísima. Te lo agradezco. Ya. Entonces, para ya finalizar este conversatorio que trató sobre iba a tratar sobre la psicología y kinesiología, pero Pamela no pudo participar.
Vamos a terminar con las últimas palabras que le voy a dar el pase. Bueno, antes igual recordarle a la gente que nos está viendo, que nos va a ver, que tanto Aldo como Víctor o como yo y Pamela, que no está, nos pueden contactar a través de la página de Red Entrenador, ¿ya? Tanto en redentrenador.com, por las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. Me parece que igual no hay mucho movimiento por ahí, pero igual está Twitter. Así que para cualquier duda, cualquier consulta, quizá un poquito más específica y personal, pueden contactarlos por ahí. Y también si quieren ver los conversatorios pasados, que también fueron de diferentes áreas, tanto como el fútbol, como la actividad física, la nutrición. Hay diferentes especialistas en la página y están esos conversatorios en la página de YouTube. Así para que si quieren verla, echen una pasada por la página de reentrenador.com o por las diferentes plataformas. Unas palabras para despedirse. Víctor, contigo empezamos. Ya. Nada, mira, o sea, para cerrar, respecto, volviendo un poquito atrás a la presentación de Aldo, que hablaba mucho del tema de las herramientas, al momento de poder realizar esta terapia, la rehabilitación del deportista, ¿cierto? Eh, es muy cierto, muchas veces hay muy poquitas herramientas. Me acuerdo de un profesor de la universidad, el profesor Cristian Díaz, que si lo está viendo por ahí, le mando un saludo. El profesor Cristian Díaz, una persona que en mi formación me hizo mucho pensar, mucho crear, y muchas veces teníamos clase con él de rehabilitación deportiva o musculoesquelética y nos decía, bueno, hoy día vamos a trabajar con esto, y teníamos una pelota, 3 conos, a veces teníamos un bastón, a veces teníamos nada. Entonces muchas veces nos hacía pensar, nos decía, a ver, pónganse en todos los escenarios. Muchas veces te va a pasar entrenar con muchos implementos, con pocos implementos, pero lo importante es que tú seas creativo y que puedas desarrollar esta herramienta. Y me pasó mucho que el otro día con un paciente y, y estaba un poco complicado de lugas con todo este tema que ha pasado. Entonces me dice, es que quiero bajar de peso. Era una persona muy activa antes y ahora subió un par de kilos, pero poco. Sigue siendo una persona, digamos, de contextura delgada. Y me dice que está un poco complicado. Y yo le recomendé que hiciera bicicleta. No tenía bicicleta. Y le dije, ¿en qué piso estamos? Me dijo, piso 15 del edificio. Le dije, ¿qué mejor herramienta? Tenéis 15 pisos para poder subir. Y ahí hicimos una rutina de ejercicio, pero hay una herramienta que está en tu propia casa, que tú vives en el piso 15. Entonces, bueno, cuando vas a salir al supermercado, qué sé yo, bueno, baja la escalera, y si obviamente no subes con tanta carga, sube por las escaleras. Entonces tienes 15 pisos para poder entrenar. Entonces, ahí de repente las herramientas están a disposición, pero muchas veces falta ese empujón, en este caso, como lo decía Aldo, del profesional que te empuja y que te da la creatividad y que te prende la ampolleta y te dice, bueno, tienes la escalera, y en la escalera tenéis para poder hacer secuencia, tenéis para poder agregar un poquito de peso y subís con las bolsas, tenéis para poder hacer Claro. tiempo resistencia, te pones cronómetro, bueno, mídete cuánto te estás demorando. Entonces, por ahí son herramientas que se van dando y que eso es súper positivo. Y lo demás ya está súper dicho, así que bueno, si alguien tiene alguna duda, consulta que nos quieran hacer por las redes sociales, tanto Aldo, en este caso yo, y bueno, cualquier persona que es parte de Reentrenador, tiene la disposición para poder entregar dudas, para resolverlas. Así que muchas gracias a todos los que vieron el conversatorio, y le doy el pase a Aldo para que se pueda despedir. Gracias, Víctor. Miren, tengo un elástico, no sé si se ve bien, y tengo un rollo confort. Con estas dos cosas ya se puede hacer algo incluso. Se puede tratar una mano, por ejemplo, con un elástico. Puedes trabajar con el pie, con este rollo confort, lo que tomo con los dedos. Se pueden hacer muchas cosas. Basta un poco, de repente, buscar un video de YouTube de Red Entrenador y van a poder ver muchas cosas para trabajar. Y bueno, como dijiste, Pato, si nos pueden seguir, ideal. En todas nuestras redes sociales y YouTube tenemos harto material de estas cosas, lo cual es muy bueno, pero agradecer a todos que nos están viendo ahora en vivo, que los que nos van a ver en diferido también. Cada persona cuenta y espero que le hayamos aportado, aunque sea un granito de arena, para su desarrollo como profesionales y como personas. Así que muchas gracias por el tiempo dedicado a escucharnos. Y recuerda compartir el conversatorio en todos lados, en las redes sociales, en YouTube, en todo.
Bueno, igual me voy a despedir y darle gracias a la gente que lo ha visto en los conversatorios anteriores y en este igual, que son gente que nos está siguiendo, que les gusta lo que estamos haciendo y nos están siguiendo. Igual atento a las páginas, a las redes sociales que vamos a ir avisando lo que viene más adelante. Vamos a tener más conversatorios, se va a subir más material, así que para que estén atentos. Los dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos por vernos y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos por vernos.